los consejos consultivos de Grupo Salinas tratamos de acercar a los empresarios para hablar de los temas que son relevantes para nuestro país y que generan bienestar, empleos y sobre todo que trazan una ruta en la cual todos los mexicanos nos podamos sumar al progreso de México. La pandemia, como sabemos, ha afectado la economía de forma global. La industria del transporte ha sufrido naturalmente un impacto. Por una parte, las medidas que restringen o prohíben la movilidad de las personas afectó al sector de transporte aéreo, que vio impactos negativos hasta del 94% en sus operaciones en el 2020. El transporte de carga, por su parte, nunca se detuvo. Así es, Ninfa. Hoy, en Participación Empresarial, el programa que da voz a los empresarios de México, conversaremos de la situación actual del sector transportista con Jorge Septién Cuevas, director general de Autotransportes El Bisonte, y con el licenciado José Alfredo Rivera Espinosa, presidente del Consejo de Administración del Grupo Resa. El sector transportista fue uno de los primeros afectados ante la paralización de actividades por la pandemia de COVID-19. De acuerdo con la Asociación Mundial Carretera, los operadores de autopistas en el país reportaron una reducción de hasta 40% de sus ingresos durante el 2020. Los datos presentados por las empresas de servicios interurbanos de pasajeros a la Dirección General de Autotransporte Federal demuestran que en la comparación anual entre el 20 de marzo y el 20 de abril de 2019 y 2020, hubo una contracción de 66.5% de pasajeros transportados, mientras que las corridas de autobuses disminuyeron 52% en el mismo lapso. El transporte aéreo también sufrió un duro golpe. Durante marzo de 2020, la contracción en el número de pasajeros movidos por transporte aéreo fue el 34.4% respecto al 2019. Sin embargo, en abril de 2020 se vio prácticamente una paralización en la movilidad por aire. La caída fue del 94%. La reactivación económica ha ido avanzando a paso lento. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo destacó que la recuperación del transporte en México ha sido del 5%. Pero no será sino hasta 2023 cuando el número de viajeros en el país vuelvan a sus niveles previos a la pandemia, de acuerdo con S&P Global Ratings. En cuanto al transporte vía terrestre, el traslado de pasajeros es el segmento con mayor lentitud en su recuperación. Para el tercer trimestre del año, el aforo carretero aún representaba contracciones principalmente en la zona centro. Por su parte, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga reportó que la recuperación del sector se ubica ya al 40%. Hoy, los esfuerzos por acelerar la recuperación económica por parte de la industria privada y gobierno federal y estatales buscan impulsar obras de comunicaciones y transportes, en especial proyectos carreteros, que consisten en la construcción y la modernización de autopistas, libramientos y puentes del país. Bueno, hablemos del sector transporte, justamente este sistema neurálgico que corre con venas, con nervios a través de todo nuestro país y que permite, Ninfa, qué gusto saludarte, pues permite que estemos todos con satisfactores en nuestro hogar, pudiendo comprar cosas en nuestra casa, transportándonos como personas para los autobuses, en fin, es la movilidad de la gente, ¿no? Así es, Carlos, y la verdad es que sus empresas se dedican respectivamente al transporte de carga y al transporte de pasajeros. ¿Cómo ha sido este contraste y cómo ha sido el enfrentamiento, pues esta situación que nos vio en el mundo 2020 completamente transformados? ¿Cómo fue para ti, Jorge? Pues para nosotros fue un gran reto porque obviamente entramos a algo que nadie conocíamos. Inicialmente, pues muchas de nuestras empresas, clientes con quien trabajamos, pues algunos cerraron, algunos empezaron a demandar diferentes procesos. Pero en general para nosotros fue un reto enorme porque nosotros no cerramos. Al ser la parte de carga y transporte de mercancías en todas sus modalidades, pues no cerró. Y el reto fue no solo no cerrar, sino cómo apoyo a mis clientes. Porque ellos eran los que tenían grandes retos y también tenían que hacer mover sus mercancías para que pudieran llegar al público consumidor. Al público que estaba restringido, apanicado, restringido, encerrado en su hogar. Y con algo desconocido, ¿no? Entonces, para nosotros la clave fue, pues bueno, nuestro negocio al final del día es un negocio de servicios. Y es cómo me acerco más a mi cliente, cómo me adapto a sus nuevas necesidades, porque obviamente, pues antes los veías en las plantas, en las oficinas, y eso desapareció. Entonces ahora, por medio de la tecnología y la parte de comercialización,
fue como nos pudimos acercar a ellos y asegurarnos que nuestro personal estuviera a salvo, específicamente nuestros operadores, Claro. porque ellos, digo, la verdad es que son el motor del transporte y ellos pues andan por todo el país. Entonces el reto era cómo lo mantengo a salvo, pero sin que deje de trabajar, para que pueda atender a los clientes, ¿no? Y todos los estados tenían diferentes regulaciones. Entonces, tienes operadores que hoy están en México, mañana están en Monterrey, pasado pueden estar en Chihuahua o en Durango o en Ciudad Juárez o en Tijuana. Entonces, ese era el gran reto, mantener muy bien cuidado a nuestro personal, atender sus necesidades, pero lo más importante, el servicio al cliente, ¿no? Estar difícil. cerca de nuestros clientes. Qué difícil, qué difícil. ¿Ustedes cómo lo vivieron? Quiero decirte que pues, las aristas, las que rodean a nuestro negocio, pues es precisamente la movilidad de las personas, como bien lo decías tú al principio, ¿no? Y lo que sucedió es que eso se detuvo. O sea, la pandemia, en principio, lo que nos pidió a todos es quédate en casa, cuídate y cuídanos. O sea, no puede haber intercambios ni para viajar, ni para ir a comerciar. Los colegios cerraron. En fin, creo que el país entró en un impasse donde esta industria particularmente se vio seriamente afectada. ¿Será que con estas herramientas hoy de plataformas tecnológicas la gente regrese al nivel de transporte anterior? ¿O siempre vas a tener esa pérdida? ¿Cuál es tu perspectiva? Es una muy buena pregunta que nos hacemos todos, ¿eh? Yo creo que van a cambiar algunos hábitos de consumo en nuestros usuarios, definitivamente. El hecho de que, por ejemplo, los estudiantes hoy en las universidades que viajaban constantemente con nosotros, por ejemplo, en el caso de Puebla, hacia poblaciones cercanas, donde iban y venían prácticamente todos los días, pues hoy han tenido la oportunidad de hacerlo a través de una lab, donde están conectados de manera virtual, tomando sus clases. Y yo no sé si esto definitivamente en algún momento se va a volver también un tema por ahorro, por economía de las propias familias, que las propias universidades puedan considerar de manera permanente. Quizás se va a abrir la posibilidad para que haya las dos opciones, Ninfa. Los que puedan ir y hacer de manera presencial sus estudios y sobre todo en el caso de algunas poblaciones donde los niveles de marginación son altos, puedan permitir que este tipo de mecanismos implementados a partir de la tecnología se queden. Claro. Y esto forzosamente va a modificar nuestros flujos de pasajeros que vamos a transportar. Te cambia todas las premisas del negocio. Te cambia todas las premisas, te cambia la forma en que los vamos a transportar, los vehículos en los que los vamos a transportar, porque debo decirte también que pues, uno de los problemas que ya traíamos antes era la invasión de rutas piratas, todo este tema irregular que se ha permitido, pues, sobre pretexto de algunos gobiernos que se hacen de la vista gorda y entonces te permiten que todos estos vehículos circulen, algunos sin placas, sin seguros, sin pagar impuestos, y que bueno, te ponen contra la pared porque pues, los que estamos establecidos tenemos forzosamente que cumplir con toda la norma, el protocolo que se nos exige, y entonces perdemos igualdad de condiciones. Claro. Y esto va contra los usuarios, que cuando hay un accidente, pues, te imaginas ya el problema que se vuelve, Sí. que lo ha habido, gente que se queda desprotegida, con personas fallecidas o con personas lastimadas, y pues nadie responde por eso. Oye, Jorge, y en tu caso, o sea, el tema de planeación, logística, ¿te permite una planeación de mediano plazo o estamos viendo un patrón de comportamiento en donde no sabes exactamente qué es lo que está sucediendo para los próximos 6 meses, un año? Mira, sí hay planeación y obviamente deriva de lo que comentaba hace rato de la cercanía con los clientes. Lo que sí ha habido es que los clientes hoy no tienen la misma planeación de sus patrones de consumo que Por tenían eso lo antes. pregunto, porque el consumo Específicamente ha cambiado. los autoservicios, por ejemplo, tenían muy marcadas sus temporalidades y de repente, pues esas temporadas se movieron totalmente. Pero de repente empezaron a subir demanda de otro tipo de bienes y productos de consumo, entonces hay que estar muy cerca para poder atender. Digo,
nosotros participamos en muchos sectores del transporte de carga y eso es lo que nos ha ayudado mucho en esta pandemia, la diversificación de los servicios. Y estamos desde la industria petroquímica, energética, autoconsumos, automotriz. Hay unas que de plano pararon al 100% y de repente pues había que ver cómo le hacías para que esos choferes, esos camiones no estuvieran parados y atendieras a otros que tenían más demanda. Pero luego los que habían parado te dicen, oye, ya arranco. Y ahora con más volumen porque tengo que abastecer mis mercados mundiales, ¿no? En el caso automotriz. Y de repente, pues órale, regrésalos, pero ahora ya tienes estos acá y no los puedes desatender. Entonces sí hay una planeación. Y como te decía, los clientes es lo más importante, la cercanía, ¿no? Ver a dónde vienen sus patrones de consumo, cómo vienen sus volúmenes. Todos, te podría decir que tienen una afectación en sus volúmenes. Y el secreto ha sido estar cerca de ellos para apoyarlos y estar cerca de todos también para tú poder mantener tu crecimiento y tu fuerza laboral activa, ¿no? Hay un tema que en el caso particular de esta industria a mí me parece crítico y que ya lleva varios años preocupando a México, que es la seguridad en las carreteras, la seguridad en los caminos. En ambos casos, la gente que se transporta en un autobús pues quiere que sea seguro no solo el autobús, sino el camino en sí mismo. Y quienes transportan carga también han encontrado una cantidad de dificultades en los últimos años enorme. ¿Dónde estamos en este año? ¿Se está avanzando positivamente al respecto o todavía no? Pues fíjate que sí, voy a hablar particularmente de las zonas sobre las que nosotros operamos. Previo a la pandemia habíamos mejorado notablemente en el tema de asaltos en carretera, muchísimo, había disminuido considerablemente el impacto de la delincuencia sobre este particular tipo de delitos. No te digo que se acabó, siempre tienes el riesgo. Ahora con la disminución que hemos tenido por oferta, pues lógicamente tenemos menos impacto de este tipo de delitos, pero sí mejoramos. En honor a la verdad, sí se mejoró. ¿Cómo ha sido para ustedes, Jorge? En nuestro caso, curiosamente, también mejoró por, dos temas, ¿no? La parte de seguridad, nosotros la medimos en dos. Una es la siniestralidad, ¿no? Los accidentes en el camino de los camiones, y esa tuvo una gran mejoría. Pues la realidad es que tuvo una gran mejoría porque había mucho menos vehículos en las carreteras. Entonces, obviamente, pues los traileros tenían menos tráfico, menos estrés, menos colas en las casetas, menos retenes. Entonces, esa parte sí mejoró bastante. La parte de seguridad, pues ha mejorado, pero ha mejorado mucho por la inversión en tecnología que hacen las empresas del ramo. Estamos hablando de rastreos satelitales, de mecanismos de anti-jammers, constante comunicación con los operadores, identificar ciertos puntos de la República, porque aparte son zonas, ¿no? De repente hay una zona que está muy caliente y antes se robaban nada más las mercancías. Hoy van más por los camiones, en muchos casos, que por las mercancías. Entonces ahora es identificar y hemos hecho nuestros propios corredores seguros, a veces con escoltas o custodias sobre los mismos vehículos y mercancías. Otra es correr a ciertos horarios, ¿no? Que eso pues, es malo para la logística, y lo que me preguntabas hace rato, porque pues un camión es como un avión, tiene que estar dando vueltas todo el día para producir y justificar. No tienes el lujo de escoger horario. Entonces, y tus clientes también te demandan que... Entonces, hoy tienes muchos corredores del país donde prácticamente no corres alrededor de 10 horas del día, porque sabes que en esas horas no se puede uno transitar por ahí. Entonces, eso afecta, sí ha mejorado en términos generales, pero es un gran reto que tenemos todavía a nivel país y a nivel industria, ¿no? ¿Y han diversificado alguno de los dos su tipo de servicios o sigue siendo exactamente el mismo? Eso es parte de lo que te hablaba. Nosotros hemos pues prácticamente salido a vender. Digo, la verdad es que tanto en Bisonte como en el grupo hay una gran fuerza comercial y lo que hemos hecho es ver, bueno, ¿qué otras modalidades de transporte puedo meter, ¿no? Generalmente todo el mundo piensa en transporte y camión como una sola cosa, ¿no? Pero hay 20 divisiones, ¿no? Como puede ser pues carga refrigerada, plataformas, contenedores, acero, caja seca, tolvas, pipas. Y la idea es pues estar cerca de los clientes, cerca del mercado para ver cómo te mueves y te especializas, porque todos esos sectores pues tienen grados de especialización muy diferentes, ¿no? O sea, el grado alimenticio pues lleva una capacitación adicional tanto al personal, a los operadores, como a toda tu infraestructura de gente y operativos y administrativos, ¿no? Entonces, aprender
estar cerca de esas personas y de esos patrones de consumo y desarrollar la tecnología para poder dar esos servicios y así poder atender a esos sectores y mantener la fuente laboral y obviamente el bienestar de la empresa. Tenemos que hacer un corte comercial porque estamos justamente sobre el tiempo. Estamos en un momento por regresar en esta charla sobre el sector transporte en México, aquí en Participación Empresarial. No se vaya. Estamos de regreso en Participación Empresarial. Conversamos sobre el sector transportista con Jorge Septién Cuevas, director general de Autotransportes El Bisonte, y con el licenciado José Alfredo Rivera Espinosa, presidente del Consejo de Administración del Grupo Resa. Y Ninfa, pues hablemos un poco también de la cantidad de gente que emplean estas empresas, ¿no? Porque la verdad es que es enorme sí, un sector el grupo de gente que está ahí. ¿Reciben algún tipo de apoyo? ¿Hay un plan? O sea, ¿qué es lo que vislumbran para los próximos 6, 8 meses? Fíjate que esa es para mí yo creo que es una de las grandes interrogantes que nos tenemos que hacer todos, no solo en la industria de transporte, yo creo que todos lo estamos viviendo. Se ha hablado mucho que los empresarios piden y que queremos que se nos resuelvan cosas que nosotros tenemos que resolver, pero yo te diré una cosa, poniendo en el centro de la discusión el solo tema del empleo y hablando de nuestras industrias, somos altísimamente generadoras de empleo, mano de obra de miles y miles de familias en este país. Los mexicanos somos muy buenos para organizarnos ante la tragedia. Exacto. Pues los empresarios somos igual, o no lo sé, quién sabe, a lo mejor no compartimos suficiente información, a lo mejor quizá pensamos que solo hay que atender pues nuestro entorno más próximo. Para ti, ¿cómo ha sido, Jorge, el tema del empleo? Porque creo que también existe una dualidad entre que quieres proteger los empleos y entre que no encuentras suficientes operadores en ciertos sitios, ¿o no es así? Fíjate que es muy curioso porque nuestra industria, demanda una cantidad de operadores impresionante. La gente usualmente les dice choferes, nosotros les decimos operadores porque la responsabilidad que traen ellos y que tienen con las mercancías y con el activo que traen, creo que es mano de obra calificada. Claro. Y el gran reto en el transporte de carga y de mercancías en el país es que no tenemos suficientes operadores. O sea, hoy que estamos en estas épocas de crisis y que mucha gente habla de falta de empleo, pues invitar a gente que se une a ese sector, porque son trabajos sí muy demandantes, pero muy bien remunerados. Se necesita cierta capacitación, sí. Pero el problema que nos enfrentamos en la industria es que el operador de transporte de carga, de tractocamión, era un oficio. Y era algo que generalmente iba pasando de generación en generación y la capacitación la hacía el tío, el papá, el primo, el yerno. Y curiosamente, con todas estas nuevas normalidades y nuevos requisitos de seguridad que tienen las grandes empresas, donde se exige mucho más y tienen que tener más certificaciones, ciertos tipos de licencia, pues el oficio se ha dejado de ir enseñando. Entonces, hoy estás en un huevo gallina, ¿no? Primero, ¿qué haces? Lo capacitas, pero la persona pues, le tienes que invertir mucho dinero para que él pueda manejar. Y entonces esa persona dice, bueno, pues es que yo no le puedo invertir 6 meses a capacitarme o 3 meses sin ganar dinero. Sí. Pero por otro lado, tú tampoco le puedes dar esa responsabilidad a alguien que esté empezando, ¿no? Entonces, nosotros en Bisonte y en el grupo hemos invertido mucho en capacitación de operadores. Pero aún así, la cantidad de gente que nosotros podemos capacitar, aún así invirtiendo mucho dinero en esta capacitación, no es suficiente contra lo que demandamos nosotros y el sector. Se ha relajado muchísimo el tema de la normatividad. O sea, gobiernos que creen que con eso y al consentir ese tipo de organizaciones que están completamente al margen de la ley y fortalecerlas, provocan dumping, provocan desajustes en las ofertas de transportación como debe ser. Y hay un tema que a mí me preocupa, que viendo estos programas que han hecho tan interesantes, no me van a dejar mentir, Ninfa. Hemos estado concentrados, y bien, porque es el tema número 1 de este país, la salud de los mexicanos. ¿A qué horas
ponemos todos la salud de las empresas en el centro de la discusión también. Creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que viene una vez que estemos vacunados y que Dios mediante todos, digamos, estemos más tranquilos en relación a nuestras vidas y a las vidas de nuestras familias, de nuestros trabajadores, tenemos que pensar, insisto, cómo vamos a volver a arrancar este gran país. Y claro que hay maneras, y hay muy buenas maneras de hacerlo, pero sí necesitamos el concurso de todos. Oye, y en la línea lo que estás diciendo, pensando en el mundo posterior a la pandemia, ¿qué llegó para quedarse? Es una pregunta que todo el tiempo nos estamos haciendo. ¿Quieres que te diga yo algo? Dicen por ahí que tiempos difíciles crea hombres y mujeres fuertes. Y a ti, Jorge, ¿qué te parece después del mundo de la pandemia, post-pandemia, qué llegó para quedarse? Pues antes que nada yo creo que la creatividad, ¿no? Sí. Yo creo que hoy todos los que nos dedicamos a los servicios tenemos que estar siempre muy creativos. La parte de la venta, ¿no? Hay que salir a buscar y ser creativos en cómo cambiamos la dinámica de los servicios que hacemos. Ser adaptables, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, es que esto se hace así. Bueno, ya no. Bueno, ahora encontrar el cómo sí, ¿no? Yo creo que eso, como decías, los mexicanos siempre hemos sido muy, muy creativos y mantener la filosofía del cómo sí salgo adelante, cómo sí puedo prestar el servicio. La parte de la tecnología creo que es muy importante, pero también usar la tecnología para estar cerca de las necesidades, cerca de tus clientes, no para estar lejos y alejado de todo, sino usarla para acercarte a más mercados, a más sectores productivos. Claro. Y otra parte que creo que no hemos mencionado, que es muy importante, bueno, Alfredo sí comentó algo, es finanzas sanas, ¿no? Yo creo que el tema de tener una empresa y cuidar las finanzas y tener finanzas sanas, claro, creciendo, ser responsable, pero ¿no? ser responsable ha ayudado mucho a muchas empresas y tratar de seguir con ese tema, ¿no? Tú comentabas algo muy importante del tema de dumping, ¿no? Sí. Y de regulaciones. Eso es un problema que pasa mucho en el sector del transporte de carga, ¿no? Yo creo que los clientes también tienen que ser un poco más responsables con saber a quién contrato. Entonces, si el cliente se va nada más por tarifa, pues obviamente te empieza a pegar y no premia a la empresa que está invirtiendo en todo esto, que al final del día le va a dar seguridad, tal vez no como en el caso de pasaje, pero sí en la responsabilidad de la empresa que trae sus mercancías, a los operadores que trae. Entonces, esos temas yo creo que son muy importantes y continuar adaptándonos, ¿no? Claro. O sea, yo creo que todo esto lo que más nos ha enseñado es que ya no hay reglas escritas en piedra, ¿no? Que todos los días van a estar cambiando las reglas porque los patrones de consumo van a cambiar, los tipos de bienes que los humanos van a empezar a consumir van a cambiar. Entonces, hay que estar dispuestos nosotros también a flexibilizarnos y cambiar para cumplir con las necesidades que tienen nuestros clientes. Oigan, se nos va a ir acabando el tiempo. Antes de las conclusiones, yo quisiera solo un breve mensaje sobre la tecnología, pero en la movilidad, porque viene toda una oleada gigantesca de autos autónomos, híbridos, que ya está llegando también a los autobuses, a los camiones. ¿Esa es una amenaza o es una oportunidad para ustedes? No, es una gran oportunidad. En el caso de nosotros, pues tendremos que migrar forzosamente hacia todos los vehículos eléctricos, que en este momento todavía no tenemos, la posibilidad de tenerlos en México por cuestiones de desarrollo tecnológico. Las grandes empresas que van a desarrollar estos vehículos están en proceso de esto. Hoy todavía los costos son altísimos, pero como todo, y lo sabemos, va a llegar el punto medio en el que vamos a poder ofertar servicios y nuestro negocio va a cambiar. De hecho, está cambiando. Se vuelve logística. Claro. Va a ser desde que sales de tu casa, cómo yo te voy a atender, en qué tipo de vehículo te voy a recoger para llevarte o al aeropuerto o a tu destino. A tu destino para que llegues y regreses feliz y seguro. No veo en este país, dentro de 5 años, la salida completamente de la combustión interna, todos los vehículos de combustión interna, empezando totalmente a dar el paso hacia la tecnología de punta en eléctricos. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, sabemos que es algo que viene y estamos felices de que estas tecnologías se continúen desarrollando. Nosotros no vemos que en el transporte de mercancías hasta ahora haya una solución que pueda mover la cantidad de toneladas que movemos, pero sí vemos que va a ser algo muy bueno hasta para nuestros operadores, porque tal vez
su capacidad física no se va a ver, una vez que empiecen a funcionar estas tecnologías, no yéndonos a camión autónomo todavía, pero nada más en el semiautónomo, él va a poder usar mucho tiempo más para planear, para documentar, para comunicarse y va a poder tener un menos estrés en la parte del manejo. Entonces, nos emocionan mucho, invertimos mucho en tecnologías y creemos que cuando llegue eso va a ser algo que no solo va a ser benéfico, sino y no va a dejar sin trabajo a gente, que eso es muy importante, porque hay mucha gente que le tiene miedo de, me va a quitar el robot y qué voy a hacer yo si soy operador, ¿no? Nosotros lo vemos como al revés. Te va a ayudar a tener mucho mejores condiciones de trabajo, bajar tu estrés y tener más calidad de vida, pero vamos a seguir necesitando de él para pues, las cargas, las descargas y todo, ¿no? Es una industria con muchos cambios, ¿no? Sí. Con muchos cambios y absolutamente necesaria para lo que hacemos. Y la verdad es que para mí ha sido pues, muy ilustrativa esta charla. De verdad, toda mi admiración y respeto porque me queda claro que los retos son enormes, pero pues con gente como ustedes me quedo con dos ideas. La capacidad de adaptación y por supuesto el compromiso con México, ¿no? De estar, de seguir adelante con el empleo, que eso al final del día es lo que define al empresario. Así que pues, todo mi respeto, mi apoyo, mi amistad. Ya saben que aquí en Grupo Salinas nos encanta la gente que está echada para adelante, que toma retos y que sabe diseñar sus propias oportunidades. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Ninfa. Muchísimas gracias. Gracias y gracias a usted por acompañarnos aquí en Participación Empresarial, el programa que da voz a los empresarios de México. Hasta la próxima.